Dios los bendiga, Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Otra vez estamos después de un par de lunes que no pudimos, pero estamos otra vez aquí para analizar las canciones que cantamos los domingos. En esta tarde vamos a analizar la canción de Mercy Tree, se llama en inglés. No sé cómo la titulamos en español o si quedó igual o de. La que dejamos el título en inglés. Dejamos el título en inglés. Es de Anthony Evans. Bueno, no sé si sea de Anthony Evans, pero la versión que cantamos es de Anthony Evans, ¿no? Sí, así es. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y de aquí es de que pues nos basamos para hacer este programa de Cantando con Entendimiento. Y vamos a iniciar para analizar esta canción, que inicia la letra, dice: en el monte del Calvario una cruz se levantó, todo hombre pecador, dice, si creyere, salvo es. Eh, es interesante, bueno, siempre me ha parecido interesante cómo inicia la canción de Abdiel, en cuanto a poniendo en perspectiva la cruz primero, la cruz, la cruz de Cristo en el monte del Calvario, precisamente donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y ofrece inmediatamente salvación. Esta canción pues nos habla mucho nos pone mucho en el panorama de la crucifixión de Jesucristo. Y es así como lo mencionas, eh, eh, pues recalcar que empieza con la esperanza que tenemos a través de esa cruz, porque empieza diciendo que se levantó una cruz en aquel monte, como relatando la historia. Sin embargo, eh, pues empieza con esta frase: todo hombre pecador, si creyere, salvo es. Y pues yo creo que es una parte importante, que tenemos que nosotros aquí que recalcar de esta canción, porque esta canción habla mucho acerca de la cruz de Jesucristo, pero habla acerca de, pues, de todo lo que costó, de todo lo que los beneficios que adquirimos a través de la cruz, y uno de ellos es la salvación. Entonces, pues esta canción comienza presentando presentando esa salvación, ese plan de salvación que tenemos a través del sacrificio de Jesús, recordándonos que solo a través de su sacrificio, solo a través de la muerte de Jesús es como podemos obtener perdón de nuestros pecados. Y aquí dice todo hombre pecador, recalcar también eso, que no hay ningún hombre que no sea pecador. Quien dice que no peca es mentiroso. Por lo tanto, la humanidad, todo hombre es pecador, y todo hombre necesita de ese perdón, todo hombre necesita de esa salvación. Y esta canción comienza de esta forma, comienza presentando a Cristo, comienza presentando ese sacrificio como el único medio y la única solución para el pecado del ser humano. Ahora, no sé, Samuel, si esta canción, este, la traducción creo que la hicimos nosotros o no sé si está apegada a lo que realmente dice en inglés. Sí, la traducción la hicimos nosotros y pues tratamos de que estuviera lo más apegada posible, pero en cuanto al fraseo en inglés, usa palabras ah, que son muy cortas para decir mucho, y a la hora de traducirlo en español pues tratamos de hacer el mejor esfuerzo, pero sí, pues hay cosas que se perdieron en la traducción. Sí, dice, bueno, continúa diciendo en la canción: su sangre ahí corrió lavando toda mi maldad. Desde el cielo a mí llegó la salvación en esa cruz. Eh,
Es interesante, Samuel, esta parte, porque habla acerca de la sangre de Cristo, que es la que limpia nuestros pecados, dice la palabra. Pero me llama mucho la atención la frase: desde el cielo a mí llegó la salvación en esa cruz. En la cruz fue que llegó la salvación. Es decir, si Jesús hubiera venido a la tierra, pero no hubiera muerto en esa cruz, la salvación nunca lo hubiéramos podido obtener. Nosotros como estos hombres pecadores de los que habla al principio de la canción. Así es un punto muy importante el hecho de que la cruz es donde encontramos el perdón para nuestros pecados, por el hecho de que es el castigo que nosotros merecíamos y es Jesús poniéndose en nuestro lugar. Ahí es donde encontramos la salvación para nuestras almas, el perdón de pecados, y en la resurrección de Cristo es donde encontramos esperanza para una vida eterna. Entonces, es por ello que no se puede entender que las personas traten de celebrar el nacimiento de Cristo, porque si bien es de una importancia suprema, obviamente, pues si no nace no hubiera pasado todo lo demás, pero también es cierto que si hubiera nacido y en el Getsemaní hubiera ganado la humanidad de Jesús al querer evitar un castigo tan cruento, pues aquí estaríamos sin esperanza todavía. Si en la cruz, en algún momento de ese supremo dolor, Jesús hubiera orado al Padre para que descendieran legiones de ángeles a liberarlo, pues estaríamos en las mismas condiciones. Entonces es ahí donde está nuestro perdón, donde encontramos el perdón, donde está el pago por nuestros pecados, la reconciliación con el Padre. Y me llama la atención cuando dice que ahí corrió la sangre. Parecería una frase pues que a lo mejor así de corrido no tiene mucho sentido, pero si nos ponemos a pensar lo que se nos ha ofrecido en el aspecto cultural durante siglos, que es a un Jesús en una cruz con 3 gotitas de sangre pintadas muy levemente por la frente. No fue así, la sangre de Jesús corrió a chorros. Fue un sacrificio pues impresionante, porque el castigo que representaba morir en una cruz era por demás horrendo, y así fue. Eso representa todo lo que costó nuestra salvación, esa sangre de Jesús corriendo en esa cruz en favor de nosotros, para lavar nuestra maldad, para limpiar todo nuestro pecado. Y así fue. Él tuvo que venir. Él descendió desde el cielo y llegó a esa cruz, y es ahí donde encontramos el perdón para nuestros pecados, donde encontramos pues sí, la manera que Dios nos provisionó de un cordero limpio, para que, como en el Antiguo Testamento se tomaba un animalito y se le cargaban todos los pecados y moría, ahora fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan, y que fue una sola vez y para siempre. Dice el verso 2: como impío en la cruz el Mesías padeció, por mi pecado él sufrió y herido fue por mi maldad. Aquí él habla un poco acerca de la sustitución, ¿no? Ya el hecho de que él haya tomado nuestro lugar en esa cruz, con este padecimiento, como mencionaba ahorita Samuel, bastante cruel. Sí, lo hemos comentado en algunas ocasiones. El castigo de la crucifixión era dejado a los criminales más bajos. Era la pena de muerte más humillante, más dolorosa, más terrible que había en ese tiempo.
Y quien era muerto en ese, pues la misma palabra lo dice, maldito el que fuere colgado en un madero. Entonces, que Cristo haya muerto de esa manera, porque pudo haber muerto de muchas otras maneras, murió de la forma más humillante, más dolorosa, más terrible, como un criminal, y a través de esa muerte, pues nosotros podemos aprender una cosa muy importante que a veces se nos olvida, que es que nosotros merecíamos ese castigo, que ese lugar en el que estuvo Jesús era el lugar en el que nosotros debíamos de estar, y que él padeció eso, padeció ese dolor, padeció por nuestro pecado, lo padeció en su carne, en su cuerpo. Todo el castigo que merecía la ira de Dios, él la sufrió en carne propia. Entonces, pues este verso nos recuerda eso. El Mesías, precisamente, el que se supone el pueblo lo veía como el que venía a salvar y a libertar al pueblo, lo vieron ahí en una cruz, crucificado, torturado, humillado. Por eso los judíos mismos no lo creyeron como el Mesías, pero pues es difícil de creer que el Hijo de Dios, por quien todas las cosas subsisten, haya muerto de esa manera, haya muerto en una pena de muerte más terrible y más humillante. Pero nos pone en ese panorama, nos pone a reflexionar en que ese era nuestro lugar, en que ese era lo que nosotros debíamos haber pagado por nuestros propios pecados, y Cristo los llevó, cargó con todo el pecado de la humanidad a través de esa muerte. Y dice en la segunda parte del verso 2, consumado es, clamó, el Cordero se entregó, la victoria y ganó el Salvador en esa cruz. Fue hasta este momento, Samuel, que cuando Jesús dice consumado es, que la victoria se ganó realmente, o fue hasta que resucitó al tercer día. Es una pregunta muy buena y creo que tendríamos que apegarnos a las palabras de Jesús. Me parece que al decir el consumado es que todo acabó. Ahí terminó la obra que Él hizo por el perdón de nuestros pecados. Ahí fue donde se completó el pago. Ahí fue donde la vida de Jesús tomó nuestro lugar. Entonces me parece que ahí es donde podemos ahora adquirir salvaciones. Fue ahí en ese momento. Después, como dije hace un rato, a mí me parece, es lo que yo considero, que la resurrección es la esperanza futura, la esperanza eterna de una vida eterna en la presencia de Dios. Pero el perdón de nuestros pecados, la salvación, creo que fue ahí, en ese momento, en ese punto, cuando Jesús entregó su espíritu y exclamó que era consumado, que todo había terminado, que su labor por la salvación de la humanidad había terminado. Creo que es en ese punto. Me parece que sería es un tema bonito, me parece, para conversar, para hacer una plática, si ahí fue o si fue hasta la resurrección donde adquirimos salvación. Ese es mi punto de vista, donde se ganó la salvación para la humanidad, porque también hay pasajes donde menciona que fue el acta de los decretos que teníamos en nuestra contra fue clavada ahí en la cruz. Entonces ahí fue, creo yo, también donde se mencionan las escrituras que fueron exhibidas las potestades malignas. Me parece que ese es el punto. No sé ustedes qué opinen o si alguna vez lo habían pensado. Me parece que es un tema interesante y puede ser una bonita discusión acerca de en qué punto está la salvación. Abdiel. Pues ahora que lo mencionas, que cuando Jesús dice consumado es, pues considero que hasta ese punto, cuando Cristo dice eso, su obra aquí en la tierra es cuando es terminada. Cuando
cuando dice esas palabras, lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra quedó cumplido. Y considero que una vez que ya resucitó, que eso ya fue pues obra aparte de Jesús, que ya no fue Jesús mismo quien fue resucitado, sino que ya después de los 3 días en el sepulcro, ahí considero que fue cuando ya la salvación, la victoria sobre la muerte, ya fue pues cumplida también. Es decir, la obra de Jesús se cumplió cuando dijo consumado es aquí en la tierra. Y cuando fue resucitado, considero que es que cuando ya la muerte es vencida, cuando Cristo ya le quitó las llaves de la muerte del que las tenía, y que la salvación a todo aquel que creyera en Jesús, ahora sí se cumplió. Es interesante. Creo que estamos de acuerdo los tres en que cuando él dice consumado, pues fue su finalización aquí, ¿no? En la tierra, porque dice que una vez que dijo eso, entregó el espíritu, o sea, pues se murió. Murió aquí en la tierra, como ser humano que era. Entonces, consumado es completo está, se acabó. Como mencionaba Samuel, la obra, o el pago, mejor dicho, el pago por el pecado está pagado, valga la redundancia, ¿no? Y cuando resucita, me recuerdo de Romanos. Si no, a ver, déjeme lo busco. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Creo que en la resurrección de Cristo es donde en la muerte de Cristo encontramos perdón de pecados, y en la resurrección de Cristo, creo yo, encontramos esta vida nueva, esta justicia de Cristo a nuestro favor, que es una vida nueva que culmina precisamente, como mencionaba Samuel, es en vida eterna, ¿no? Culmina en una vida eterna. No sé si tienes algún otro pensamiento, Samuel, o usted, Abdel. Me parece muy interesante este pasaje que acabas de mencionar, porque sí dice claramente que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y creo que sí, ahí, creo que en la cruz está el perdón de pecados, porque al fin es lo que representa el castigo que nosotros merecíamos. Él lo está tomando por nosotros. Y después, mediante la resurrección, es cuando ahora tenemos una esperanza, porque ahora ya podemos ser presentados justos delante del Padre. Entonces sí, creo que estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Adiel, no sé usted. Que cabe mencionar que una sin la otra pues no tendría sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, la muerte sin la resurrección pues no tendría sentido. O sea, si hubiera muerto por nuestros pecados, pero no hubiera resucitado, pues estaríamos en las mismas, ¿no? Sí considero que se necesitan ambas para tanto la salvación como para la justificación. Y creo que además de eso, creo que si no estuvieran las dos, pues en realidad no sería un plan de redención completo. Nos hubieran dejado a medias. Sí, pues seríamos los más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. Exacto. Dice entonces, continuamos en el verso 3 de la canción, dice: la oscuridad reinó, todo tembló alrededor, 3 días en el sepulcro, por su humillación Dios lo exaltó. Esto fue algo que literalmente sucedió de él. O sea, fue un evento climático literal que sucedió cuando Cristo muere, que la oscuridad, bueno, que todo se puso, nos cuenta la escritura, en tinieblas, y que hubo un gran temblor. Y de ahí se pasa a los 3 días en el sepulcro, ¿no? Que fueron, creo yo, 3 días de suspenso para todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo en ese momento.
Es interesante cómo lo plantea aquí en esta canción porque efectivamente pues lo pone como un panorama oscuro, como un panorama de derrota, de que todo se terminó, de que pues hay que ponernos en los pies de los discípulos en aquel entonces, cuando murió Jesús, cómo fueron confundidos, o algunos ya se estaban yendo de ahí cuando Jesús les había dicho que se quedaran ahí en Jerusalén. Y pues lo pone en un panorama de derrota. Incluso yo considero, en mi opinión personal, que incluso el enemigo pensó que en la muerte de Jesús, había ganado. Y hasta lo vimos en la naturaleza, como el sol se oscureció y tembló, que el velo se rasgó, se partió por la mitad. El acontecimiento de la muerte de Cristo debió ser un acontecimiento en lo espiritual muy fuerte, muy, pues que ha de haber repercutido en todos los ámbitos, en todas las áreas, y que muchas veces nos cuesta imaginarlo. Pero aquí nos enseña esta parte del verso, nos enseña un principio del reino de Dios muy importante, que por la humillación de Cristo, Dios lo exaltó. Y es algo que él mismo enseñaba, que el que se humilla a sí mismo, Dios lo va a exaltar. Y al revés también, quien se exalta a sí mismo, Dios lo va a humillar. Entonces Cristo nos enseñó a través de esa muerte, a través de toda su vida, pero culminándola en su muerte, de que quien se humilla a sí mismo hasta la muerte, Dios en su debido momento lo va a exaltar también. Y sigue diciendo en el verso 3: oh glorioso día 3, cuando Dios la tumba abrió. Vivo está, Él se levantó, alábenlo por esa cruz. Hay dos cosas aquí en esta parte del verso 3, Samuel, que me llaman la atención. La primera es que dice que Dios la tumba abrió. Dando a entender, bueno, es lo que yo entiendo, que Dios resucitó a Jesús. Sin embargo, se me viene a la mente un pasaje cuando Jesús mismo dice que Él da su vida para Él mismo volverla a tomar. Entonces, se me hace interesante eso. Y lo otro es en la parte: vivo está, Él se levantó, alábenlo por esa cruz. Muchas veces alabamos a Jesús por su gracia, por su amor. Alabamos a Jesús por su favor a nuestras vidas, pero creo que son pocas las veces cuando lo alabamos por la cruz, que es realmente de donde emanan todas las demás cosas: la gracia, el amor, el favor, la misericordia en nuestras vidas. Sí, es interesante esta parte porque la canción me parece que hace un contraste después de mencionar pues la oscuridad de pensar. Como decía Abdiel, pienso que incluso el enemigo celebró su victoria según él. Yo creo que de alguna manera pensó que había triunfado. Pero aquí está el contraste en ese tercer día, cuando Jesús salió de la tumba. Todo cambió para nosotros. Ahora tenemos una esperanza. Ya no somos dignos de conmiseración para nada. Él es digno de que lo alabemos por esa cruz. En cuanto a las preguntas que mencionas, me parece que es lo que hemos platicado en ocasiones anteriores acerca de la Trinidad. Podemos asumir o decir es que dice que Dios resucitó a Jesús, pero pues Jesús es Dios. Pudiéramos tomarlo en el sentido de la gloriosa parte de Jesús, de su divinidad, ya no como un humano al que maltrataron sin él abrir la boca, al que no opuso resistencia. Ahora él, como Dios todopoderoso, como bien mencionas, él tomó su vida y él abrió la tumba con su poder. Me parecería
que es una de las cosas que a veces se nos complica cuando hablamos de la Trinidad, que tratamos de separar a las personas cuando es un solo ser. El Padre, el Hijo, el Espíritu es un solo ser, es Dios. Entonces es donde mucha gente deja de creer en la Trinidad o pierde o piensa que se pierde la credibilidad de esta doctrina, porque dices que no es, ¿cómo me vas a decir? Aquí está diciendo que una persona resucitó a la otra, y es confuso porque nuestra mente no alcanza a poder entender cómo tres personas es un solo ser, pero al final de cuentas, pues Jesús es Dios. Él abrió la tumba, o si lo hizo el Padre o el Espíritu Santo, es Dios de todas maneras. Entonces decir que Dios la tumba abrió, pues es de cualquiera quien haya sido, es Dios de todas maneras. Y sí entiendo lo que quieres decir, de si fue el Padre o el Hijo, pero me parece que al decir Dios abarca a las tres personas, entonces me parece que ahí pudiéramos tener en claro que se refiere al ser. Y a mí me gustaría pensar que pues sí, cuando la tradujimos, como la idea es decir, Jesús en su humanidad fue maltratado y muerto en la cruz, pero ahora con toda su divinidad, como Dios resucita y él mismo abre la tumba para salir. Y la otra parte, tienes mucha razón, quizás por lo que representa la cruz, no se alaba a Dios o no se le da este crédito y esta gloria que él merece por la cruz, porque tienes toda la razón, de ahí sale todo lo demás que sí mencionamos, que sí alabamos, que sí glorificamos, que es el amor, el favor, la gracia, pero salen de ahí, de esa cruz, de ese sufrimiento. Y quizás, repito, por lo que representa, por el dolor, porque para mí, lo he mencionado antes, la cruz representa lo asqueroso, lo horrible que es el pecado, que tuvo que el Hijo de Dios puro y santo venir a pagar por eso. Ese Jesús ahí convertido en una sola llaga, todo su cuerpo, su sangre corriendo a borbotones por su cuerpo, en dolor, sintiéndose abandonado. Eso es el pecado. Cuando vemos a la cruz y vemos todo ese sufrimiento, todo ese dolor, eh, injusto aparte porque él no cometió pecado, es ahí cuando vemos la magnitud del pecado. Pero como ahora ya el pecado no gusta, no es un tema popular, mejor hay que hablar de la gracia, mejor hay que hablar de la prosperidad, mejor hay que hablar de otras cosas, pues no alabamos a Jesús por esa cruz, cuando en realidad es ahí donde hemos encontrado el perdón por nuestras transgresiones, donde todo lo que teníamos en contra, ahí fue clavado, ahí se exhibieron a las potestades, ahí fue donde Jesús triunfó sobre todo el pecado, es ahí, creo, deberíamos, por lo tanto, glorificar a Dios y alabarlo por esa cruz, por ese sacrificio tan grande, por tomar nuestro lugar cuando no lo merecíamos. Y luego el coro dice, a la muerte Él venció, aleluya, aleluya. Cristo Jesús ya triunfó, de la tumba Él salió. Un coro pues triunfante, Abdel. Un coro triunfante de lo que logró nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo, que fue morir y resucitar de la muerte. Sí, era un enemigo muy grande la muerte, al que que tenía sometido a toda la humanidad. Eh, pienso que era uno de los enemigos más grandes que había en contra de la humanidad, la muerte misma, porque pues en Hebreos nos dice que el imperio de la muerte estaba en manos del diablo, y por ende toda la humanidad estaba sujeta a ese temor, pues que la muerte
pues que hay después de la muerte. Es a ese temor, a esa inseguridad, toda la humanidad estaba sujeta. Pero a través de la muerte de Cristo y de que haya resucitado, evidentemente, porque sin la resurrección pues no había victoria. eh, Ese temor a la muerte precisamente desaparece. Hay muchos versículos que nos dicen cómo que Cristo quitó a la muerte. El versículo que leímos precisamente el domingo, de dónde está muerte de tu aguijón. Todos esos versículos que hablan acerca de que la muerte ya no tiene para los hijos de Dios ningún poder, ningún tipo de influencia sobre los que han creído en Jesús. Porque ahora la muerte ya no es como muchos la ven, como la fin de toda esperanza de que todos vamos para allá. Al contrario, para los hijos de Dios es el principio de nuestra esperanza. Entonces es una gran bendición, es una gran victoria para la iglesia, para los hijos de Dios, que Cristo haya vencido a ese enemigo tan grande y que pues que ningún ser humano hubiera podido vencer. Solamente Dios, a través de ese sacrificio, pudo haber vencido a un enemigo tan fuerte, tan poderoso, y que tenía sometida a toda la humanidad pues por muchos siglos. Pero sí es una victoria, considero yo, pues digna de toda la alabanza, digna de toda la adoración de parte de nosotros, y pues de que digna de recordar toda nuestra vida que Él haya salido de esa tumba. Y me parece muy interesante que dice Cristo Jesús ya triunfó, de la tumba Él salió, porque es el único que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Y me parece muy interesante porque dice Cristo Jesús, dice claramente quién es quien resucitó, quién es quien ya triunfó, que es y dice que el triunfo consiste que de la tumba salió. Me parece muy interesante porque ni Mahoma ni ninguno de los profetas de todas las religiones, o de los líderes de todas las religiones que hay, ha resucitado, ha vencido a la muerte como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y en el verso 4, por último, dice: pronto su rostro veré, mis lágrimas enjugará, el sufrimiento acabará, alábenlo por esa cruz. Este último verso, Samuel, es bastante interesante porque es la esperanza del pecador que cree o que decide creer, que es lo que menciona desde el principio de la canción, ¿no? Es la esperanza final, que veremos su rostro, que ya no va a haber sufrimiento, ya Él va a enjugar nuestras lágrimas. Y de nuevo parte o sale toda esta bendición de la cruz de Cristo. Sí, aquí es donde encontramos la meta final. Esta es la parte a la que aspiramos, a la que los cristianos deberían poner su mirada en el día en que se esté delante de Cristo y se acabe el sufrimiento, el dolor, las angustias, las preocupaciones. Y esta es la parte complicada, porque lo que se ha hecho hoy en este mundo de instantáneo, donde todo es rápido, donde ustedes oprimieron allá un botón en su pantalla e inmediatamente estamos conectados, a pesar de estar a más de 1000 kilómetros de distancia, en este mundo donde podemos meter los alimentos al microondas y en 2 o 3 minutos está listo, no que antes, que se tardaba una preparación mucho tiempo. Este mundo instantáneo, lo que se ha hecho es que esta parte de el descanso final, del ya no sufrir, de donde se acaban las aflicciones, se ha recorrido, y se le dice a la gente: es que ahora esto lo vas a vivir aquí ya. En cuanto aceptes a Jesús, se acaban tus problemas, vas a tener prosperidad material, vas a estar lleno de todo lo bueno, no te vas a enfermar, todo va a estar bien. Cuando se ha recorrido esta parte, que esta parte es el final, es la meta, es el premio. Ahora
lo que se nos dice es, ya no corras la carrera con paciencia, como se menciona en las escrituras, sino ya el premio ya lo tienes. Cuando el mensaje siempre fue, corre la carrera con paciencia hasta que termines. Una vez que termines, que llegas a la meta, si corriste esa carrera bajo las normas, sin hacer nada para ser descalificado y llegaste a la meta, entonces vas a recibir el premio. Y ahora se le dice a la gente, no importa que no corras la carrera, no importa que rompas las reglas de la carrera, tú ya tienes el premio. Eso no es así. Y es muy difícil, porque a qué persona no le va a gustar que le digan, sin que tú realices tu labor diaria, se te va a pagar, aunque no hagas nada. Pues todo el mundo diríamos, oiga, encantado, ¿no? Yo me quedo aquí en mi casa acostado, me quedo en mi casa disfrutando de mi familia, muy a gusto, muy tranquilo, sin hacer esfuerzo y que me paguen. Pues, ¿a quién no le va a gustar eso? Pero no es así. El mensaje de la Biblia es, corre la carrera, no dejes de correr, sigue corriendo bajo las reglas de la carrera, que no seas descalificado, sigue corriendo con paciencia, sigue corriendo, y cuando llegues a la meta se te dará tu premio. Esta es la forma en que un cristiano debe afrontar la vida. Y Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos, van a tener aflicciones, pero confiar en que yo he vencido. Y así es, la vida va a estar llena de aflicciones, de dolor, de sufrimiento. Así es la vida. Eh, Nuestra vista debe estar puesta en la meta. Debe estar puesta en seguir corriendo porque queremos alcanzar esto que aquí se menciona, que es la esperanza que tenemos. No más sufrimiento, no más lágrimas, no más dolor, no más muerte, no más pecado, no más batallar con la carne, el poder estar en la presencia de Dios ininterrumpidamente sin la carne, porque cuando doblamos nuestras rodillas y tenemos comunión con Dios, estamos en la presencia de Dios, pero nuestra carne interrumpe, nuestra carne se cansa, nuestra carne quiere mejor estar comiendo o estar platicando, estar viendo el televisor, estar haciendo cualquier otra cosa. Pero aquí esta es la meta, vamos a estar por siempre en la presencia de Dios, ininterrumpidos, sin nada que se ponga en medio. Entonces esto es importante, este es el mensaje verdadero del Evangelio, de la Biblia. El premio es cuando crucemos la meta, el premio no es aquí. Al contrario, aquí vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas y más porque se supone que no somos de este mundo, estamos en un país, en una tierra ajena a la nuestra, esta no es nuestra patria y obviamente esta tierra aborrece a la gente que no tiene por patria este mundo. Entonces vamos a tener dificultades, problemas, aflicciones, pero tenemos que seguir corriendo y al ver la meta, el glorioso galardón que nos espera debemos repetir esto, hay que alabarlo por esa cruz, porque esa cruz es la que nos permitió reconciliarnos con Dios, es la que ahora nos permitió estar limpios de los pecados y mediante esa resurrección somos presentados justos y tenemos esperanza para poder llegar un día y adquirir este premio. ¿Algún comentario extra del que quisiera hacer de la canción? Pues nada más recalcar eso mismo, que si Cristo por medio del sufrimiento aprendió a obedecer, pues como esperamos nosotros que nos hacemos llamar cristianos, que saltarnos el paso del sufrimiento para llamarnos hijos de Dios. Entonces es algo necesario, Cualquier hijo necesita aprender a través de la disciplina, a través del sufrimiento de esta carne para aprender a obedecer. Y si no pasamos por ahí, es muy difícil que podamos ser hijos como tal. Entonces, pues considero que el mensaje completo del Evangelio ha sido muy nublado porque se ha predicado así.
de esa forma de que el que cree en Cristo no debe de sufrir, debe de irle bien, debe tener todo lo que necesita. Y Dios es generoso, sí, Dios es proveedor, pero el sufrimiento por causa de Cristo, eso no lo podemos saltar. Eso es algo necesario en la vida del cristiano. Y por eso Jesús dijo, ¿no? El siervo no puede ser Ujú. mayor que su Señor. Samuel, ¿algún comentario extra? Pues no, simplemente la reflexión de una invitación a nosotros en nuestra vida diaria meditar en lo que representa esa cruz, de las dos partes, alabar a Dios por esa cruz, por ese sacrificio, y también ver lo que costó nuestra salvación, ver lo odioso, lo horrible, lo asqueroso que es el pecado, las consecuencias del pecado, el sufrimiento atroz que trae el pecado, porque ese es el castigo apropiado por nuestros pecados. Entonces, una reflexión para que lo meditemos y que cuando lo cantemos, pues estas palabras de esta canción tomen aún un peso más importante cuando lo hagamos, cuando lo cantemos con entendimiento. Muy bien, vamos a pasar a la última sección. Abdiel, empiezo con usted. ¿Considera que tiene suficiente base bíblica esta canción? Sí, tiene bastante, de hecho. Pues comienza relatando básicamente la historia de la crucifixión, pero pudiéramos a partir de ahí sacar muchos otros pasajes acerca del sacrificio de Jesús. Samuel. Sí, concuerdo con lo que menciona Abdiel. Hay referencia a muchos otros pasajes que incluso aquí hicimos una mención, tanto como el pasaje que tú hiciste referencia en Romanos, en Colosenses, donde se habla de cómo exhibió a todas las huestes de maldad en la cruz. Sí, hay muchos pasajes, sí. ¿Crees que sea una canción para cantarla como congregación? Sí, totalmente. Y aparte, repetir una vez más que es una invitación muy importante a nosotros a alabar a Dios por la cruz. Abdiel. Sí, definitivamente es una forma diferente de ver la cruz de Cristo que nos recuerda el panorama y el precio real de nuestros pecados. ¿Y cree, o bueno, no cree, le cambiaría algo a esta canción? Pues considero que no, considero que la traducción que se hizo pues fue lo más cercano que se pudo hacer a la de inglés. Pero el mensaje como tal yo considero que sí está correcto. Samuel, ¿algo que le cambiarías? ¿Se nos fue a lo mejor por ahí la llamada? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí está. Ok. Mencionaba que pues tratamos de hacerlo lo más cercano a lo que la idea del autor, bueno, no la idea, pero a lo que el autor original plasmó. Creo que sí hay diferencias. No sé si les gustaría ahorita rápidamente dar una repasada a lo que dice literalmente en inglés, pero creo que yo no creo que cambiaría algo, porque sí, repito, hay la forma en que está escrita, de hecho la podemos repasar. Hay palabras muy cortas que en español se extienden mucho y ya no quedarían, ya no el fraseo, ya no quedaría en la canción. Sí, si nos haces el favor, porque todavía tenemos tiempo. Entonces, si nos haces el favor de repasarla. Sí, mira, comienza, dice: sobre una loma llamada el Calvario se sostiene un madero de misericordia inagotable. Por ejemplo, eso, pues, ¿cómo lo pones en...? Esto es la primera parte del primer verso, es las primeras dos líneas. Es imposible meterlo en español, no queda. Y luego después dice: toda alma cansada y quebrantada, y esto es una sola línea, es imposible meterlo, encuentra su descanso y es restaurada por completo.
todo esto que acabo de mencionar es el primer verso. En español, pues son muchas, no había forma. Y después dice, tiras de sangre que mancharon su marco, se derramaron para lavar nuestra vergüenza. De las cicatrices, amor puro fue dado, la salvación por ese madero de misericordia. Y luego dice, en el cielo, entre dos ladrones, fue colgado el príncipe de paz sin culpa, moretoneado y golpeado, maltratado y burlado, su cabeza santa atravesada por nuestras espinas. Consumado es, él exclamó, el Cordero Perfecto fue crucificado, su sacrificio nuestra victoria, nuestro Salvador escogió el madero de la misericordia. La esperanza se oscureció en ese día violento, toda la tierra tembló ante esta muestra de amor. 3 días en silencio en la tierra. Este cuerpo nacido del trono del cielo, pero en ese luminoso y glorioso día, cuando el cielo abrió la tumba, Él está vivo y se ha levantado. Alábenlo por ese madero de misericordia. La muerte ha muerto, el amor ha ganado. Aleluya, aleluya. Jesucristo ha vencido, Él se ha levantado de la muerte. Un día pronto veremos su rostro, toda lágrima Él limpiará. No más dolor o sufrimiento. Alábenlo por ese madero de misericordia. Y eso es toda la letra. Sí, es que sí está difícil. Sí está en chino poderlo Utiliza muchas palabras. y poderlo apropiar al fraseo de la canción. Sí está complejo. Pero el sentido se guarda, creo, y se hizo el esfuerzo, se hizo un buen esfuerzo. Bueno, entonces con esto terminamos. Les agradecemos por escucharnos. Les invitamos siempre a analizar lo que canta, analizar lo que escucha, analizar lo que ve, analizar todo lo que rodee su vida. Siempre analizarlo a la luz de la Escritura para tener una visión cristiana verdadera en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Abdiel, muchas gracias. Un saludo, Dios los bendiga. Samuel, muchas gracias. Un saludo a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga. Natalia, gracias.